Listo. Bueno, ya estamos grabando, sí. Bueno, saludo entonces a las personas que me acompañan acá de nuevo. Bueno, saludamos a Robinson Andrés, a David que nos unió, y a las personas pues que van a ver la grabación. Vamos a entrar de una vez pues en materia, ¿listo? Bueno, para el día de hoy nosotros, según nuestro cronograma, establecimos que vamos a trabajar la evidencia noviembre 13 y la evidencia número 7, Pink Floyd Story. Esa va a ser nuestra evidencia, la que vamos a trabajar pues el día de hoy, ¿no? Como siempre la vamos a abordar desde tres momentos, ¿no? Desde dónde está la evidencia, dónde vamos a poder descargar el material y demás, desde qué es como tal la evidencia, qué nos pide y desde cómo la podemos desarrollar. Listo, entonces vámonos a la primera parte que es pues dónde está la evidencia. Nos vamos a ir a nuestra plataforma, que por ahora pues está funcionando, digamos que bien, no tenemos ningún inconveniente. Entonces vamos a ir trabajando acá, ¿listo? Bueno, un segundito mientras que abre. Listo. Bueno, vámonos entonces a nuestra ruta. Nos vamos a ubicar nuestra plataforma Sajuna. Nos vamos a ir a la sección de actividades, proyecto formativo. Vamos a buscar nuestra fase que es la fase 3 de ejecución. Un segundito, la abro por acá, no la tengo. Bueno. Bueno, aquí vamos a abrir nuestra actividad de aprendizaje. Si no estoy mal, está en la actividad de aprendizaje número 12. ¿Me confirmamos? Sí. Entonces, ruta, repetimos rápidamente. Actividad, proyecto, fase 3. La única actividad que aparece acá, que es la actividad de proyecto, aplicar el plan de formación, Aquí van a aparecer todas las guías, desde la 11 hasta la 15. La de nosotros corresponde a la número 12. Vamos a darle ingresar acá. Y aquí vamos a encontrar la evidencia, tanto la evidencia anterior que trabajamos, que se denomina English Pronunciation, que ya está disponible para que la puedan realizar, como la del día de hoy, que será esta, que se denomina entonces evidencia número 7, Pink Floyd Story. ¿Listo? Vamos a darle clic acá en un momentico para habilitar la fecha límite. Recuerden que todas las fechas, aunque todas las evidencias mejor, se entregarán en una fecha o se cerrará mejor en una fecha única que es diciembre 8 a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Ya quedó aquí como tal. Bueno, usted va a ingresar entonces en el apartado de la evidencia. Sí, buenas. Está un poquito lenta la plataforma, pero bueno. Listo. Y aquí nos va a abrir pues esta, digamos, interfaz donde usted pues va a subir el trabajo ya completo y donde también va a poder descargar el material, que básicamente pues es este el material, ¿listo? Y con eso creo que ya cubrimos o tenemos claro de pronto, pues dónde es nuestra primera parte, dónde vamos a subir nuestra evidencia, ¿listo? Siguiente punto. Me perdonan, ahí andamos con la peste de estos días. Pero bueno, segundo punto, ¿qué es la evidencia? Bueno, ya tenemos acá una idea. Vamos a precisamente a mirar qué es, pues básicamente, ¿no? El título nos da una idea, pero revisemos un poco mejor. Nos dice, esto hace parte de la actividad de aprendizaje número 2 y como lo estábamos viendo, la evidencia se denomina Pink Floyd Story. Bueno, entendemos que Pink Floyd pues es una banda muy conocida y la palabra story pues es muy parecida también al español, es un cognado, se parece a la palabra en español. Bueno, un poquito. Para continuar con este proceso, consulte el material de formación de Use of English. Creo que ya lo hemos revisado en la sesión anterior, ya le había mostrado más o menos dónde puedes cargarlo. Y si no, pues básicamente la ruta es la misma que la anterior. Entonces vamos a hacerlo así muy rápidamente. Pero no vamos a abrir actividad, sino vamos a abrir el material de formación.
y pues de ahí para adelante la ruta será la misma. Proyecto, fase 3, actividad de proyecto, actividad 12. Material de formación, aquí encontrarás The Use of English. Y de material complementario, creo que en esta guía lo tenemos nosotros. Miremos el material complementario del que hay, pero creo que no tenemos nada. Aquí están las dos versiones de The Use of English, descargable y multimedia. Yo utilizo por lo general descargable, que es este. Y el complementario, efectivamente no tenemos inglés, pues hay varios documentos para que ustedes lo revisen en algún momento si les interesa. Desde la parte técnica, desde desarrollo de la transcripción melódica, desde la composición musical de arte. Bueno, si no lo ha revisado alguna vez, ahí tiene acceso a todo ese tipo de material. El que nos da a nosotros es este material de Use of English, que obviamente, pues la evidencia no lo menciona. Usted puede ir a consultar el material, pero la idea es que dentro de esta sesión, pues quede claro y usted tenga las herramientas prácticas y sencillas, como dice acá, para redactar el texto que ya vamos a ver, pues qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, pues tiene acceso al material de formación, eso, complementario, podríamos decirlo, o complementario a esta sesión, para que usted lo pueda revisar también, ¿no? Bueno, hay cositas por acá interesantes, desde vocabulario, desde vocabulario de movimiento, por ejemplo. Algunas expresiones muy, digamos que muy comunes en la vida cotidiana. Tenemos verbos modales, nosotros algo hemos visto, vimos alguna vez de verbos modales, lo puede complementar por acá, verlos, tal vez los demás. Esta parte sí me gusta y es la parte número 2 del material, How to Write. Y bueno, hay varias cositas acá, desde la composición, por ejemplo, de un texto, hasta diferentes, bueno, reglas y demás, hasta diferentes, ahora sí, expresiones que yo puedo utilizar para expresar desde mis opiniones o dar razones o expresar un hecho como tal, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de conjunciones para poder darle, digamos que forma a mi texto. Bueno, esta parte a mí sí me gusta, me parece interesante. Invitadísimos a que lo revisen, pues. Después tenemos ya más vocabulario y tenemos después los tiempos verbales, digamos que en cuadritos. No sé si bien explicados o no, pues a veces esas estructuras así funcionan, a veces pues son demasiado abstractas, ¿no? Y terminamos con un vocabulario por acá, bueno, con una entrevista, un ejemplo, preposiciones, y si no estoy mal, no hay vocabulario por acá, eso, de esas preposiciones. Ese es el material, pues bueno, invitados a que lo revisen. Pero bueno, nos dice, consulte material de formación, bueno, de Use of English, donde encontrará herramientas prácticas sencillas para redactar un texto. Y entonces, ¿qué tenemos que dar nosotros? Esto. Nos da de una vez nuestra primera instrucción. Hay que redactar un texto. Y por el otro lado, hay que dar su opinión sobre un tema de su interés. Sin embargo, bueno, ¿de qué va a ser el texto como tal? Bueno, el texto entonces, a partir, bueno, de esto lo que nos dice es, revise este material para que usted tenga las herramientas para redactar un texto. Ya, un texto. Ahora sí, ¿cuál es nuestra instrucción? Yo pensé que era esta, pero no, nuestra instrucción es esta. Luego de revisar este material, de entender cómo se trabaja un texto, aunque nosotros hemos hecho acá ejemplos de cómo trabajar un texto, de aplicar estrategias como brainstorming, bueno, etcétera, etcétera. Realice la lectura del siguiente texto, entonces hay dos ejercicios ahora sí. El primero es un ejercicio de comprensión lectora, entonces hay que realizar la lectura. Y el siguiente es elabore un documento similar en inglés sobre la historia de su grupo, de su banda, de su artista. Yo no tengo aquí ningún lío. Musical favorito, ¿listo? Entonces puedes coger cualquier persona a la final, cualquier músico, artista, no tengo ningún lío, banda, pues grupo, como quiera. Aquí vamos a abrir, digamos que este campo para que usted escoja cualquier persona. Está bien, no tengo ningún lío. Entonces nos dan dos instrucciones muy claras. Realice la lectura, elabore un documento similar. Es decir, que esta va a ser nuestra guía para poder desarrollar nuestro texto. ¿Listo? Ese básicamente vendría siendo el qué es la evidencia. Realizar una lectura, escribir un texto muy similar a esa lectura como una guía. Siguiente elemento o siguiente parte, tal vez la que más nos compete es, bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestra evidencia, no? Y bueno, aquí para poder realizar o para poder entender cómo vamos a hacer nuestra evidencia, pues será importante entonces en un primer momento realizar la lectura del texto aplicando también las estrategias que hemos visto, que no estoy por acá, pero vamos a recordarlas rápidamente, de lectura.
Entonces, la primera tarea es entender el texto, ¿sí o no? Bueno, vamos a aplicar las estrategias como tal. No sé si ustedes recuerdan. Primera, listo. Primera estrategia, activo mi conocimiento previo. ¿Acerca de qué? De la temática del texto como tal. Entonces recuerde que la idea es en un primer momento ir como familiarizándome con la temática del texto, ¿no? Y recordando incluso lo que yo sé o incluso de decir, bueno, yo la verdad no sé nada de eso. Es importante tenerlo presente. Ese vendría siendo nuestro primer elemento. Lo mismo entonces ya podemos hacerlo cada uno cuando esté viendo la grabación o ustedes que nos acompañan acá pueden ir viendo y pensando, bueno, yo qué sé yo de Pink Floyd, de dónde viene, qué tipo de música, ¿no? De pronto eh, los músicos como tal, que son, algunos son muy reconocidos, incluso algunos todavía el día de hoy o en la actualidad, bueno. Entonces empezamos a pensar, ¿cierto? Después hacemos una predicción que en este caso es sencillísima porque ya el título me dice que es la historia de Pink Floyd con el posesivo acá, la historia de Pink Floyd. Bueno, entonces yo entiendo que seguramente pues aquí nos van a contar un poco de cuándo se formó, ¿cierto? Y de los miembros de la banda de pronto, de los géneros que que influenciaron tal vez eh, la creación de Pink Floyd como tal, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Después, ¿qué realizamos? El escaneo. Entonces recuerde que el escanear no es leer. Aquí tenemos un propósito importante y es escanear para encontrar las palabras que yo no conozco. Entonces recuerde eso, escanear no es leer, solamente es ver rápidamente y palabra que yo, digamos, no pueda entender, pues las vamos a eh, resaltar, puede ser, las vamos, ¿cuál es la idea obviamente, no? Que la podamos nosotros escribir en nuestro cuaderno de vocabulario. Eso será la, digamos, la mejor idea, que yo escanee, palabra que no sepa, la voy escribiendo. Me tomo el tiempo de definir cada una de esas palabras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a leer, por lo menos acá nosotros, estas dos primeras líneas y vamos a realizar el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a escanear primero. Yo empiezo. Pin, listo, tan, 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 tan. Algunas que son parecidas. De pronto podríamos hablar de songwriting. Bueno, vamos a hacer nuestro escaneo aquí también. Así me deja pegar. Así, listo. Listo. Harmonic es una palabra muy parecida al español. De pronto bombastic, pero pues también podemos mirar. Ta, ta, ta. Successful tal vez. Voy a hacer una palabra que yo no sepa. Listo. Axe, ranking. Listo, digamos que worldwide. Perdón, ahí la datos de persona. Listo, digamos que estas son las palabras que yo encontré en la primera parte, ¿no? Obviamente, pues no les voy a hacer toda la tarea, no mentiras. Pues es un ejemplo, la idea es que usted siga, continúe con la otra parte del texto, escaneándolo. Bueno, que a la final creo yo que no es un texto muy largo y que también tengan cuidado, pues porque incluye muchos nombres propios, ¿no? Mismo Pink Floyd y las mayúsculas, Sigma también, ¿cierto? TZ, Megadeth, bueno, todo esto son nombres propios para que lo tengan presente. No habrá mucho que buscar o que escanear, pues, ténganlo siempre presente, ¿no? Porque si usted se pone a buscar de Abdaps, pues tal vez no va a encontrar nada precisamente porque es el nombre de una banda. Bueno, va a encontrar tal vez que es la banda. O tal vez no, ¿no? Entonces, importante de pronto que tenga presente los nombres propios que tienen pues una mayúscula como tal, ¿no? Y bueno, después de entonces me pongo a la tarea o me voy a la tarea de definir esas palabras, ¿no? Ya hemos visto nosotros algunas herramientas, pues reference. No he cambiado de herramientas, pues con Lingui o con Reference o Word Reference, cualquiera de esas dos nos puede servir, ¿cierto? Para buscar las palabras, listo, digamos con el songwriting, que tiene que ver con las composiciones. Acá está la composición. Ah, listo, entonces nos tomamos el tiempo, ¿sí? De buscar cada una de las palabras. Esta bombastic sí me interesa buscarla, ya buscamos bombastic. A ver qué nos sale por acá. Ah, vea, pues, bombástico, pues es una de las palabras que tenemos nosotros, pero tampoco la utilizamos mucho. Eh, algo como puede ser exagerado, pretencioso, es una buena traducción, podríamos decir. Ampuloso, dice nosotros en español, pero ampuloso no, grandilocuente tampoco utilizamos bastante. Incluso la misma palabra bombástico no es muy común.
Pero bueno, algo que llama mucho la atención, ¿no? Pretencioso, extravagante, podríamos decir en algún contexto. ¿Listo? Y bueno, seguimos entonces con el escaneo y... listo, el escaneo por vocabulario y la búsqueda, pues entonces después de hacer el escaneo, porque yo primero escaneo, consigno todas las palabras, ¿sí? De los dos párrafos que tenemos acá, digamos que en el escaneo nos vamos a tardar un minuto y medio, nos damos a la tarea de buscar, de definir cada una de esas palabras y después de eso nos vamos a la siguiente parte, entonces que ahora sí tiene que ver ya con la lectura como tal y es la traducción y enseguida de eso la interpretación, ¿no? Porque si yo empiezo entonces a traducir, que va a ser lo primero que nos pasa, lo hemos hecho anteriormente, si usted recuerda, entonces uno empieza pues ya con el vocabulario listo, ¿cierto? Pues uno empieza a traducir palabra por palabra y está bien. Y yo digo, Pink Floyd es una británica progresiva banda famosa por su composición. Esa es la traducción. Ahora vamos a la interpretación. Bueno, la interpretación tiene que ver con buscar la forma de hacerlo entendible para mí en español, en la forma en la cual yo me comunico en español. Entonces yo digo, o nosotros diríamos algo como Pink Floyd, es una banda británica o es una banda muy famosa británica o es una banda progresiva. Bueno, ya vamos viendo cómo es que a mí me suena más la interpretación, pues a la final. Depende también de cada uno, aunque tenemos unos estándares para, digamos, comunicarnos, pero pues aquí yo puedo, como se dan cuenta, interpretarla de varias formas, ¿no? ¿Tenemos un orden específico de los adjetivos en español? Bueno, tal vez, pero nosotros pues por ahora no somos lingüistas, no nos vamos a ver. Que primero va británico, el origen, y después va digamos, el famoso, ¿sí? Un adjetivo de opinión. No, pues digamos que nosotros por ahora no conocemos ese orden en español, ni siquiera en inglés, y no lo vamos a interpretar pues de la mejor manera. Algo muy personal, por decirlo así. Entonces yo diría algo como Pink Floyd es una banda británica progresiva, famosa o conocida por su composición. ¿Listo? Tenemos una coma por su composición, por su armonía, por sus composiciones de rock clásico, por su estilo, perdón, extravagante, ¿cierto? ¿Cómo era? Grandilocuente, y sus shows en vivo muy elaborados. Bien, ahí ya nosotros tenemos que, para llegar a esa interpretación, agregar palabras, agregar artículos, quitar algunos. Es importante realizarlo y también es importante pues ir viendo cómo es que esta gente se comunica en inglés y cómo ellos van escribiendo. Por eso siempre la lectura va a ser una buena forma, por ejemplo, de mejorar su speaking, porque yo inconscientemente voy entendiendo cómo esta gente es que organiza sus oraciones, cómo se comunica. Y todo esto se va quedando acá al momento después de que usted tenga que comunicar o expresar algo. Bien. Y continuamos, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a ir hasta acá. Entonces yo digo, listo, Pink Floyd es una de rock más exitosos actos, rankeando 7 en número de álbums vendidos alrededor del mundo. Bueno, esto es un poco más entendible, parecido a lo que nosotros, o a la forma que tenemos nosotros de escribir, ¿listo? Un segundito. Listo, pues. Entonces, diríamos nosotros, bueno, Pink Floyd es una de las bandas de rock más exitosas, ¿cierto? Rankeando número 7, pues, en el número de álbumes vendidos alrededor del mundo. Bueno, algo así por ahí nosotros. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, pues bueno, yo lo hice hasta acá. La idea también es que usted se siente un poquito, realice otra vez el ejercicio de lectura. Solamente le queda esta partecita, no creo que no es tampoco tan complejo. Una vez terminado pues el ejercicio de escaneo y ojalá pues que pueda consignar esas palabras en su cuadernito de vocabulario, pues ahora sí se mete o digamos pasa a la siguiente parte que será traducir e interpretar. Sin embargo, nosotros vamos acá a ir trabajándolo un poquito. No lo voy a interpretar o a traducir todo pues como lo estamos haciendo ahorita, pero sí vamos a estudiar el texto, lo vamos a leer un poquito precisamente para como tener una idea un poco más general para decomponerlo un poquito. Entonces, fíjense que yo cogí el texto y lo dividí en varias partes que creo que el texto intenta como abordar. Y que son las partes entonces que yo le diría a usted, que usted debería abordar al momento de elaborar su escrito. Bien.
Entonces empecemos analizando, aunque ya lo hemos visto, pero empecemos. Bueno, primera parte, nos dice, Pink Floyd is a British progressive band famous for its songwriting, harmonic classical rock compositions, bombastic style, and elaborative live shows. ¿Qué es esa vaina acá? ¿De qué nos habló nuestra primera parte? Bueno, yo le podría entonces, cogí los aspectos y los analicé y dije, bueno, aquí en la primera parte, incluso tal vez una partecita por acá de la segunda, pero no, nos está hablando un poquito de la nacionalidad, es decir, del origen de esa banda. Yo por aquí podemos colocar la palabra origen, ¿cierto? Británico, entonces está hablando de una nacionalidad, y eso sería entonces la primera, o el primer aspecto que usted podría incluir de su banda como tal, ¿cierto? Y en un segundo momento nos está hablando del género como tal, ¿cierto? Bueno, de género incluso, e incluso de por qué tal vez la considero o la consideran como tan famosa, ¿no? Entonces vamos a dejar acá otro apartado como razones para ser famosa, que pues en algunos casos puede partir desde su subjetividad. Para mí, digamos, yo puedo decir que las composiciones y que las composiciones armónicas de rock clásico y que el estilo grandilocuente, ¿cómo quedamos con esa palabra hoy en español? Eh, pues es muy bonito y demás, sí, pero de pronto aquí a mi hermano que no le gusta, pues entonces va a decir, no, pero pues eso no me parece que son shows elaborados, ni me parece tampoco que sea, eh, lo que sus composiciones sean, digamos, maravillosas. Son a la final, o parte también desde su subjetividad, ¿no? Pero sí hay algo claro y es que tratamos nacionalidad u origen, pues, que puede estar ahí relacionado, género musical e incluso una razón desde lo personal, ¿por qué usted me va a hablar de esa banda? Bien, eso sería, por ejemplo, la primera parte y precisamente la primera parte que nos muestra acá. ¿Listo? Que usted tenga que tener todas las partes en su escrito. Intente, digamos que abordar la mayoría de componentes, pues porque a la final la guía sí nos está diciendo que usted tome o que elabore un documento similar teniendo pues este como guía. ¿No? Entonces, por eso estamos nosotros, digamos de alguna forma, deconstruyendo este texto para que usted tenga en cuenta qué aspectos debe incluir. Siguiente párrafo, vamos a mirar el siguiente. El siguiente nos dice, Pink Floyd is one of rock's most successful acts, ranking seventh in number of albums sold worldwide. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos básicamente como, digamos que un premio, no tenemos premios, usted le podría agregar records, eso sí tenemos un récord, ¿no? Que es el, digamos que alcanzó a estar en la posición número 7 hablando de álbumes vendidos alrededor del mundo y pues eso es bastante, ¿no? Eso es un gran logro, digámoslo así. Tal vez antes más que ahora, pues ahora, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí vamos, pues la industria de la música, uno ve una gente allá que yo no sé qué tan bombásticos sean, ni qué tan elaborados sean su show, ni tampoco la calidad de su composición, pero también llegan a este tipo de récords, ¿no? Sin embargo, a la final, y ya hablando desde viejito, ¿no? Creo que a uno no le gusta nunca la música contemporánea, ¿no? A mis papás, o a mi, bueno, mi mamá, porque mi papá, a mi mamá no le gustaba la música contemporánea, sí, a mi abuelo tampoco, a mí tampoco, etcétera, etcétera. Como que es algo muy generacional. De hecho, hay unos estudios interesantes sobre eso. Pero bueno, segundo punto entonces que tenemos. ¿Qué pasa, Robinson? ¿Es verdad, sí o no? ¿Qué dices tú? Nada, pensando en el super éxito escrito por 5 artistas, hiperartistas del género del reggaetón que está causando polémica estos días. 5 artistas para escribir barbaridades. Está escrito como por niños de 5 años. Sí, yo lo leí porque cuando vi la polémica, pues yo, vamos a ver. Y bueno, tú lees eso y primero ahí sea uno, dice uno, pues, composición así que usted diga, uff, qué brutalidad. No, y mira que yo analizaba algo muy interesante y después sale esta gente después a decir, no todos, algunos de ellos, esta no era mi intención, pero yo leyendo la letra y con mis pocos conocimientos en música, porque igual desde músico frustrado, pues yo la veo y digo, yo le puedo meter de la misma palabra, o sea, yo puedo meter otra palabra que va a rimar de la misma forma, es decir, le puedo meter la palabra 18 en lugar de 14. ¿Y qué va a cambiar? No va a cambiar nada, ¿sí o no?
Entonces yo me preguntaba, bueno, y si esa no era la intención, entonces ¿por qué no colocamos otra palabra? Porque, bueno, solamente hablando de esta parte, ¿no? Porque, bueno, hay otras partes de la misma canción que uno dice, ah, pero ya estamos acostumbrados. Bueno, La profe, polémica más grande es esta, ¿no? sí, ¿Sí? vamos a lo que decía un amigo que es profesor de literatura en una universidad, decía, cuando uno escribe un libro, uno lo escribe con una intención, pero el lector lo lee con otra intención. Ok. Entonces, que decía de que, bueno, no cambia el contexto, cambiaron unas palabras. Sigue, ya se hizo la embarrada, ya está en el consciente de las personas. Está bien, Pero bueno, pero dejémonos a ellos con sus... sí, sí, está bien, Robinson, pero yo me pregunto lo mismo, y estoy de acuerdo, cuando yo escribo algo tengo una intención, y yo me pregunto cuál es la intención o cuál fue la intención de escribir 14. ¿Cuál fue la intención? Si me hago entender. Y no 18, por ejemplo, o Porque 19. no escribieron 18 desde el principio. Si esa no era la intención, ¿por qué no lo hicieron con 18 desde el principio? Ve, Ya yo me hemos preguntaba eso. embarrado esta. Ajá, yo me preguntaba eso. Y te libras de una cantidad de problemas, entendiendo la dinámica de lo que está pasando en Ajá, Medellín, ¿no? De todo este tema de trata de blancas, de sí. personas, de menores de edad, no solamente en Medellín, ¿no? Pero que sí es marcado, que se han sido marcados siempre también, no vamos a No, no, ver qué es ahorita. Y salen con esto. Pues uno dice, bueno, eh, un dato ahí curioso. El primer estudio de trata de personas, de mujeres colombianas menores, está desde mediados del siglo pasado, por un ruso. Ahí compa que entonces, eso no es de ahorita tampoco. sí, 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 total, Pero igual total. ya hay que cambiar, como dijo otro crápula ahorita en Rock al Parque. Más amor, menos 57. Sí, 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 total, hay que cambiar un poco el discurso, ¿no? A la final, porque no, pues no, no ayuda un poco. Pero bueno, digamos que, pues de Pink Floyd a Karol G, pues bueno, sigamos nosotros analizando el texto como tal. Sí, sí, claro. Tenemos entonces en otro ya, nacionalidad, origen, género, razones para ser famoso, que de pronto pueden partir desde mi subjetividad, ¿no? Obviamente estamos aquí charlando también las personas que vean, incluso Andrés, que estás por acá, ¿todavía está por acá, Andrés? Ah, sí, David. Si a ustedes les gustan los demás, y si Carol G. Emma, está bien, ¿no? Nosotros solamente estamos dando una opinión a partir desde la subjetividad, Sí, sí, eso no, pero que es una opinión, ¿no? nadie tiene la verdad en sus manos, entonces, pues, es cuestión de gustos. Total, total, total. Lo que pasa es que sí, digamos, hay cosas que de pronto todos podemos llegar a un acuerdo y es que se pueden hacer mejores, ¿no? Tal vez mejor, ¿no? Y sin ánimo de criticar un género o el otro, porque también hay bandas de rock que han hecho lo mismo, ¿no? Aunque, pues ayer veía, hablaba con, veía un documental, digamos que un documental sobre orígenes, por ejemplo, del rock, del punk en Colombia y tienen unos orígenes un poquito, digámoslo, diferentes, ¿no? Históricos también, había una lucha y había un mensaje también de rebeldía, pues, que influyó mucho, no solamente aquí en Colombia, ¿no? Sino en general, ese tipo de géneros, que bueno, a la final son importantes de analizar, ¿no? Y de poder en algún momento debatir, compartir, pues, ideas. Siempre criticando el argumento y no a la persona, que es lo que nos pasa a nosotros en Colombia, ¿no? Criticamos es la persona y tal vez no es el argumento, ¿no? Porque será lo más importante. Pero bueno, sigamos porque nos quedamos ahí hablando carreta. Siguiente punto, siguiente o tercera parte. Ustedes saben que me quedo ahí hablando carreta. Bueno, vamos, dice. Pink Floyd formed in 1964 from an earlier band whose names included Sigma 6, TZ, Megadeth, the Screaming Adapts, the Architectural Advance, and the Adapts. The band was again renamed the Pink Floyd Sound and then simply the Pink Floyd, after two blues musicians, Pete Anderson and Floyd Council. ¿Listo? Entonces, bueno, si analizamos nosotros por acá, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos cuando se formó, ya como una fecha especial, y tenemos los primeros nombres que tuvo la banda. ¿Listo? Básicamente el texto de esta partecita, este párrafo, tiene que ver con los primeros pasos, el año de formación e incluso
Vamos a colocar first band names. Los primeros nombres de la banda, que pasa mucho. Yo por acá hice mi ejemplo con Jorge Veloso, ahorita lo vamos a ver. Pero pasa mucho, ¿no? Yo estaba leyendo la biografía un poquito del maestro. Este sí es un doctor, de verdad. Sí, Del doctor Velosa. Y él también tuvo varias, o sea, pues digamos que tal vez cambia músicos, pero sí tuvo varias, como varias bandas, por decirlo así, dentro de su evolución musical, en su carrera musical. Entonces, bueno, aquí que tenemos dato eso, curioso, ¿no? sí. ¿Sabe qué significa carranga, profe? Y ahí para los La carrera compañeros, como palabra, como ¿no? tal, mm, alguna vez creo que la he visto, pero no, recuérdanos. La carranga es, por allá en Boyacá, es como la persona que trabaja con una carreta llevando los cadáveres de los animales. Se le llama carranguero. Ok, Sí, en una entrevista, el maestro Jorge Velosa decía de que fue antes de, no sé, Masacre y todas estas eh, bandas de rock colombianas, que le dio un nombre fuera atípico al grupo que tenía. Genial, me gusta eso. ok. Vea pues, interesante, la verdad no recordaba. Listo. Bueno, súper. Tenemos entonces nuestro tercer párrafo que nos habla un poquito, como hemos hablado, de los nombres. Bien, listo. Ahorita vamos a ver nuestro ejemplo, el ejemplo que yo realicé para la sesión. Siguiente textico, siguiente parte de nuestro texto. Ya vamos entonces con 4 aspectos más o menos. Nacionalidad, origen, género musical, razones incluso muy subjetivas de por qué usted me va a hablar de esa persona, récords o de pronto premios que lo puede agregarlo, ¿cierto? Primeros pasos, primeros integrantes, primeros nombres, bueno, podemos agregarlo ahí, aunque en el siguiente párrafo precisamente pues nos va a hablar un poquito más acerca de las personas o los miembros de la banda que pues constituyen como tal la banda, ¿no? Nos dice entonces, Pink Floyd originally consisted of Bob Close, lead guitar. Tenemos para ustedes, recuerden que estos conceptos son muy, pero muy importantes, ¿no? Lead guitar, Sid Barrett in vocals, rhythm guitar, Richard Wright in keyboards and vocals, and Roger Waters bass in vocals. Some people say bass, some people say bass. Yeah, it's up to you. And Nick Mason in the drums. Bueno, aquí no hay nada raro. De pronto, consisted of, podemos utilizar un pasado simple, ya igual vemos un poquito de eso. Y pues nada, mencionar los nombres e incluso los instrumentos tal vez, pero pues bueno. Ya recuerde que si usted va a hablar, por ejemplo, de Jorge Velosa y va a hablar un poquito sobre los instrumentos de Colombia, pues recuerde siempre que español es español. ¿Sí? Entonces yo no voy a colocar o voy a buscar por allá que el llamador, ¿no? Digamos, un ejemplo, ¿no? Que el llamador y entonces voy a colocar de caller. No, pues el llamador es el llamador. De pronto en otro lugar ni siquiera lo van a encontrar de las mismas características. Entonces, español puede ser con comillas, mayúsculas siempre, o puede ser con cursiva según la RAE, ¿no? Yo tengo un texto en inglés y voy a agregar una palabra en español, debo agregar esa palabra en cursiva o pilas, no y, o con comillas. Lo mismo al revés, ¿no? Escribo en inglés, agrego español o español-inglés, la misma vaina, pues cursiva o comillas. En caso de que salga algún instrumento que sea, digamos, muy local. Bueno, siguiente aspecto entonces de nuestro texto, band members, los miembros, pues, los integrantes de la banda. Algo importante que recalcar acá, ¿no? Y es que este orden pues no es el orden que usted tiene que seguir, ¿no? Es una guía que tiene el texto como tal que nos da, pero no es yo le estoy diciendo, ni este le está diciendo, ni yo le voy a decir, es que tiene que seguir este orden como tal. No. Su merced ya usted manéjelo como lo quiera manejar, como de pronto, si yo quiero empezar con el origen, con los primeros pasos y después con los miembros de la banda, listo. Después si quiero seguir con los géneros, los premios, o con los cambios, o con los hechos curiosos, o con cierta información que quiero agregar. Listo. Y termino entonces con las influencias, o termino con los premios. Bueno, ya ustedes van mirando qué aspecto o cómo van a organizar los aspectos pues que deberíamos nosotros cubrir
en nuestro escrito, ¿vale? Eso es importante para que lo tengan ahí presente. Porque pues también me parece que podríamos, incluso este texto que está acá, como ejemplo, pues lo podríamos organizar un poco mejor, pero pues bueno, así no lo dan. Siguiente, sigamos a la siguiente parte del texto. Ya nos quedan dos partecitas. Acá nos dice, they covered rhythm and blues staples such as Louie Louie, as Barrett started writing tunes more influenced by American surf music, psychedelic rock, and British whimsy, humor, and literature. The heavily jazz-oriented clothes departed and left a rather stable foursome. ¿Listo? Bueno, aquí nos habla entonces, ¿de qué nos habla? Influencias. ¿Cierto? ¿Influencias de qué? De otros géneros. Por ejemplo, nos dice que Barrett, ¿cierto? Empezó a escribir de una manera un poco más influenciada hacia este tipo de música, hacia este género, American Surf Music. Bueno, ahora la verdad es que nos tocará mirar un poco qué es esta, digamos que este tipo de, como de música en general, ¿no? Música surf, ¿sí? O de la cultura del surf, pues bueno, seguramente no será muy conocida por acá en Sudamérica, tal vez, porque precisamente tiene que ver con el mismo deporte como tal, ¿no? En ciertos condados, en ciertos lugares. Por ejemplo, acá nos habla de California como tal, pero bueno, será un movimiento también, entre comillas, muy norteamericano. Bueno, rock psicodélico, así tuvimos por acá, ¿cierto? Y este British Whimsy, que sería otro tipo de género que, pues bueno, vamos a mirar, pues un poco por acá. El Whimsy, si encontramos algo en Perú, ¿por qué no? Bueno, seguramente tendrá que ver eso con un género muy popular, pues, en la época de los 60, 70, en el Reino Unido, en este caso, ¿no? Incluso desde la comedia o desde la literatura y teniendo, pues, siempre las raíces del jazz, ¿no? Pues, digamos que fueron como los géneros que influenciaron, pues, la carrera de esta banda como tal. ¿Sí? Al final, por acá nos cuenta que el señor Klaus eh, se va pues, pero dejando a los cuatro como algo muy sólido, ¿no? Con los otros integrantes, algo muy sólido. Pero pues bueno, aquí hablamos precisamente de esas bandas, de esos artistas, de esos géneros que influenciaron la banda de la cual usted está hablando, ¿listo? Y tenemos al final, yo coloqué aquí como cambios, como información extra, como datos curiosos y como una finalización que nosotros podríamos crear, porque pues acá en nuestro ejemplo, nuestra guía, pues la verdad es que no nos da como una finalización del texto. Me parece un poco curioso, pero bueno. Miremosla, nos dice, in 1968, guitarist David Gilmour joined the band to carry out the playing and singing duties of Barrett, whose mental health was deteriorating, but nevertheless was intended to remain as the band's figurehead and songwriter. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un cambio, change, ¿no? Acá, un cambio importante, ¿no? Y fue, en este caso, la incorporación de Gilmour, ¿cierto? A partir pues de los problemas de salud mental del señor Barrett, que sin embargo pues lo mantenían o lo intentaban mantener como un miembro activo de la banda, como una figura importante e incluso como el compositor. ¿Listo? Y ahí termina el texto y es donde yo le digo, pues me parece que el texto pues le falta como un final un poquito mejor, ¿no? Como bueno, y la banda sigue hasta hoy o se acabó en tal lado, o sí, pero sin embargo, pues es la guía. La idea es que usted en su texto, pues sí nos dé un final como, bueno, la banda se acabó, ¿no? Sigue hasta el día de hoy. Y ya con eso nosotros, pues podemos darnos una mejor idea precisamente de la historia de la banda desde que nació hasta el momento o hasta la actualidad. Eso es básicamente el texto como tal. Estos serían los aspectos que yo le diría que los tenga muy presentes. Como le digo, el orden no importa. Si usted quiere empezar con los hechos curiosos, obviamente no va a empezar con el final, es decir, la banda se acabó en 20, no, pero lo puede hacer. No vamos a decir tampoco que no, ¿no? Porque hay cierto estilo narrativo. No sé si han visto algunas películas y demás que empiezan, por ejemplo, en el final. Yo me acuerdo de un capítulo de Breaking Bad que una vez y empezaba como por el final del capítulo y después iba, bueno, hay varios tipos, digamos que hay varias narraciones así en diferentes géneros, el cine, en el anime, en las series, en lo que sea, incluso pues en la literatura, ¿no? Como por ejemplo, no me acuerdo cuál era, no considera Rayuela, bueno,
Pero bueno, hay ese tipo, también lo puede usted, ¿no? No, es que la banda se acabó en tal y después nos empieza a contar los primeros años o por qué se acabó y así va desglosando un poquito. Bueno, el orden a la final, digamos, vamos a utilizar la propiedad de las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto, ¿listo? Bueno, eso es como tal el qué aspectos debemos nosotros eh, agregar, incluir dentro de nuestro texto. Vimos el texto un poquito nosotros acá, la idea obviamente es que usted se siente, lo entienda un poco mejor, utilice y pueda aplicar aquí el escaneo y demás, las estrategias de lectura, pero bueno, creo que ya tenemos una buena idea de qué. ¿Alguna duda hasta este momento, ustedes que estamos por acá de pronto? ¿O fácil? ¿Easy peasy? Obligatoriamente tiene que ser de un artista, o sea, de una agrupación, un artista de música, por ejemplo. ¿Y quién estás pensando, por ejemplo? No, sino que en mi caso, pues no tengo agrupación favorita. Sí, Mm, entonces, Pues cuéntame una historia. Puede ser aquí yo igual. Les puedo abrir el espectro en el sentido, pues, esto, listo. Si no hay una banda, si no hay un músico, si no hay un pianista, un jazzista, no sé. Puede ser un literato, un artista en general. Dejémoslo en la categoría artista que nos cubre como varias expresiones del arte, pues para que ustedes puedan escoger otra persona. De pronto sí, sobre mi mamá y sobre mi papá. En este caso no lo vamos a recibir así, o no lo voy a no, dejar no, hasta allá, no. pero sí sobre de pronto Es alguien que que estaba usted pensando, digamos, quiera. ¿Mm? sí, ahorita que dice usted artista, pues podría meter, no sé, un ejemplo, ¿no? Ichiro Oda, Hayao Miyazaki. Eso, está bien, un literato, no, no importa, vamos a dejar el espectro en un artista, ¿listo? En diferentes expresiones del arte, ya ustedes ven, ¿De cuántos párrafos, hojas, folios? listo. Bueno, entonces miremos ahora sí, y ahí te respondo esa pregunta precisamente, cómo nosotros, algunos aspectos que ya he repetido antes, pero que siempre igual les voy a ir, digamos que, recalcando todo el tiempo. Siempre también con la premisa y es que la escritura es una maravilla. Entre más usted escriba, mejor va a hablar, mejor va a escuchar, mejor va a leer. Y la escritura también, vamos a decir, no es fácil. Yo le podría decir que está al mismo nivel que el speaking. Lo que pasa es que el speaking es inmediato, ¿no? What you do yesterday. Y yo tengo 2 segundos para pensar, interpretar, analizar, interpretar, comprender, producir. En la escritura, pues yo tengo un poco más de tiempo, pero si yo leería en este momento, tiene que hacerme ese escrito en 1 hora y entregarlo. Bueno, ella cambia la vaina, ¿sí o no? Y también, digamos que el nivel de complejidad, pues es bastante alto. La producción, digo yo, son de los dos, o de las dos tipos de habilidades que hay. Recuerden, yo tengo habilidades para comprender y tengo habilidades para producir. Las de producción, pues como precisamente me obligan a mí a eso, a producir algo, ¿cierto? A partir de lo que yo he comprendido, pues viene siendo más difícil, un poquito, ¿no? Por eso siempre recomendamos nosotros, y lo hemos hablado aquí en la ficha, escuche, usted tiene que escuchar todo el tiempo, comprender, intentar comprender, así yo no lo haga al 100%, no importa. Y la lectura también es otra maravilla, pues, que nosotros tenemos para poder comprender. Entre más yo comprenda información, es decir, lea y escuche, más fácil va a ser producir. Pasa también en español, ¿no? La gente que lee, seguramente, por lo general, la mayoría escribe un poco mejor, ¿no? Incluso habla un poco mejor, bueno, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta diferente rango lexical, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Igual lo dividí en pasos como tal. Lo primero que yo debo hacer, y creo que aquí voy a cambiar el orden de estos dos, lo primero que yo voy a hacer es informarme de esa persona. Lo primero que usted debe hacer es tener la información aquí. ¿En dónde? En español si quiere, ¿listo? No importa. Entonces vamos a hablar de Jorge Velosa. Bueno, yo voy, me busco una biografía de Jorge Velosa, me busco un video en YouTube, busco un podcast en Spotify, donde sea. ¿Mm? La recomendación aquí es que no busque esta información antes de hacerla ya como tal el escrito, no, búsquelo esta tarde cuando esté en el bus, cuando esté por ahí aburrido un ratico, por eso le digo un podcast ahí con un audífono, lo que sea, si tiene el espacio y demás. E infórmese de este señor, o bueno, de la persona de la cual usted va a hablar, ¿no?
Entonces se informa, ¿listo? Como le digo, intenté no hacerlo ya, voy a leer todo y me sobrecargo información y ya me siento a escribir. No, sino un poquito más, decirlo de alguna forma, un poco más relajado, pues, un poco más suelto de presión, por decirlo de alguna forma también. Y usted busca información, véase un podcast, o bueno, escúchese un podcast mejor. Bueno, también hay podcasts que se pueden ver. Véase un videíto, una biografía, un documental, alguna vaina. Aquí en YouTube, por ejemplo, hay uno, vea. Ah, no, este es un mix. Pero yo sé que igual le damos acá en YouTube un documental o biografía de Jorge y nos va a salir, pues, de una vez. Entonces, primer paso, infórmese. ¿Sí? Tanto en inglés o en español, cuando yo voy a hablar de un tema X o Y, o escribir en este caso, yo debo saber de ese tema. Para de contar, nosotros no somos como los periodistas de nuestra gloriosa patria y que presuntamente no, nosotros debemos escribir a partir de los argumentos, de los hechos, de los datos. Ahí, no vamos a un presuntamente, no, es lo que es. ¿Sí? Y yo tengo que saber cuándo nació Jorge, si tuvo hijos, si tuvo familia, por qué le dicen maestro, qué pasó, qué es carranga, por ejemplo, todo ese tipo de aspectos deberíamos tenerlos presentes antes de sentarme a escribir y lo puede hacer en su lengua materna. Hágalo en lengua materna, no necesita que usted vaya al no, todavía no. Lo importante, lo primero, digamos que el primer momento importante es que yo tenga el conocimiento para contar. Segundo, establezco qué aspectos voy a incluir. Eso lo hemos dicho, lo hemos trabajado anteriormente. ¿Cómo? A partir de dos herramientas que siempre les voy a recordar. O una línea de tiempo o un mapa mental. Que usted se haga un borradorcito antes de sentarse a escribir y diga, listo, en mi biografía yo voy a empezar hablando de la información personal de Jorge. Después voy a hablar de las influencias. ¿Cuáles aspectos me irían aquí? Pues los aspectos que nosotros estudiamos un poquito ahorita en la biografía de Pink Floyd. Después voy a hablar de las bandas y los miembros de la banda. Members. O los nombres y los miembros, digamos. Los nombres de las bandas y los nombres de los integrantes de la banda o de las bandas. Y después voy a hablar al final de los premios Awards. Listo. Estos son los aspectos, o lo mismo lo puedo hacer en una línea de tiempo, pero que usted planee en su cabeza y establezca de qué aspectos va a hablar y en qué orden va a hablar sobre esos aspectos. Eso es muy importante. Aquí ya llevamos un 20% del escrito y no hemos empezado a escribir. Con eso tiene que ver estos tres aspectos que van aquí en azulito precisamente, porque tienen que ver solamente con actividades del pensamiento. Hasta aquí no hemos hecho nada, solamente, por decirlo de alguna otra forma, pensar, recibir información y establecer aquí en mi cabeza cómo yo voy a organizar el producto que voy a trabajar en este caso. ¿Listo? Importante, importantísimo. Esto es, como le digo, el 20% del texto. Y no hemos empezado. Bien. Una vez entonces yo establezca los puntos que voy a tratar, como siempre vamos a aplicar la estrategia brainstorming, lluvia de ideas, que será el siguiente punto, para el vocabulario. Entonces, si yo voy a hablar de la información personal, pues yo debo empezar a buscar o a pensar qué palabras voy a necesitar para hablar de la información personal de Jorge. Por ejemplo, ¿qué voy a decir? Voy a decir que es que Jorge vivió o nació en Boyacá. ¿Y cómo digo nacer? Ah, no sé. Bueno, entonces yo escribo nacer. Voy a decir que Jorge se mudó a Pasto, un ejemplo. ¿Y cómo se dice mudarse? No, no sé. Pues entonces escribo mudarse. O mudó, bueno, no sé, mudarse, ¿cierto? Imagínense, escribir con emociones es horrible, ¿cierto? Y lo mismo, para hablar de las influencias, ¿qué palabras voy a necesitar yo, ¿cierto? Me voy a hacer la lista en español en este caso de las palabras que yo creo que voy a necesitar para poder escribir sobre cada uno de estos aspectos. Una vez usted haga esto, ¿cierto? Voy a tomarme el tiempo de qué? De definir, de buscar en el diccionario cada una de esas palabras. Si me salen 10, busco 10. Si me salen 100, pues me salen 100. No importa. ¿Sí? Digamos que esto es lo importante del ejercicio. Esto es lo que me interesa que ustedes puedan realizar y que lo realicen para que se den cuenta tal vez, pues digamos que las bondades, por decirlo de alguna forma, de la escritura, ¿no? De realizar el ejercicio de escritura. Porque a la final, pues yo también le puedo decir a la inteligencia artificial que me haga una biografía de Jorge y me la va a hacer en 2 segundos. Y está bien, pero pues, bueno, a la final lo importante será enfocarnos en el proceso, como lo hemos hablado anteriormente, y no en el producto final, que es algo pues que a usted, por ejemplo, a ustedes siempre les va a pasar, ¿no? Usted puede haber practicado una canción un año, pero la embarró allá en el concierto
Y pues bueno, ya, no, es que ese señor sí toca bien mal, ¿no? Ese Fernando sí es malo. Bueno, y todo el año de trabajo, no importa. Eso les pasa a ustedes o a muchas profesiones. Nosotros intentaremos ser un poquito, no ir hasta allá otra vez, ¿no? Sobre todo con el inglés. Bueno, el producto final es el producto final, que sea perfecto, no, no importa. Desde que el proceso sea, digamos, se haya hecho a conciencia, ahí está la ganancia, ahí está pues el aprendizaje, ahí está el 5, ahí está el 4, bueno, lo que sea. Hablando pues de nota, que a la final pues es como nos evalúan, ¿no? Pero bueno, cuando yo realice este ejercicio de buscar, de pensar qué palabras voy a utilizar para hablar sobre la información personal, sobre cada aspecto que yo decidí tratar sobre la banda, pues, o el artista en general. Escribo las palabras, me tomo la tarea de buscar cada palabra entonces, ya tenemos las herramientas, ya se las hemos mostrado por acá, o reference, lingui, la que sea, ¿cierto? Y las defino. Y ojalá las pueda consignar en su cuadernito de vocabulario. Este es el punto 4 y 5. Prepare las palabras que usted cree va a necesitar, búsquelas, defínalas, escríbalas, ojalá consígnalas en su cuadernito de vocabulario. Aquí no hemos escrito nada, pero ya llevamos el 50% del escrito. ¿Sí? El escrito en este caso ya se va a volver un poco menos tedioso, mucho más efectivo, mucho más fluido. Porque una cosa es sentarme a escribir de una vez. Listo, tengo que escribir una biografía. Bueno, yo empiezo a escribir sobre Marco Antonio Solís, digamos. Y empiezo a escribir, pero no me sé tal palabra, entonces me toca detenerme, ir a buscar y después seguir y después no, la otra, ¿cómo se dice? No, no sé. Entonces me toca otra vez, sí, y el ejercicio se vuelve más tedioso y dice, no, mejor no voy a hacer esto, no voy a pedir ayuda a un amigo o lo que sea. Entonces la idea es intentar mitigar eso. Y hasta aquí, con esto, yo ya diría, ya llevamos más de la mitad de, eh, del texto como tal. Punto 6 y 7. Bueno, yo ya tengo las palabras, tengo sobre qué voy a hablar, tengo las palabras que necesito para crear oración, pues ahora yo empiezo a escribir oración por oración, siguiendo que la estructura que hemos trabajado. ¿Cuál estructura? Presente y pasado. Pues vamos a ver. Aquí en mi ejemplo de Jorge Velosa yo empecé, vea. Jorge Velosa is from Colombia. Listo. Punto. Ya tengo mis 3 elementos de mi oración. Sujeto, verbo to be, porque estoy hablando sobre un hecho. Recuerde que el verbo to be me sirve para hablar de opiniones y hechos. Yo puedo decir, Jorge Velosa is the most important singer or musician in Colombia. El más importante. Bueno, ¿eso es un hecho? Parte más bien de su opinión, ¿no? Puede que sea el más importante o no, no sabemos. Tal vez no. Pero más allá de eso, parte un poco más de la opinión, ¿cierto? Eso yo lo puedo hacer con el verbo to be, ¿cierto? Así como les di mi ejemplo. Aquí estamos hablando sobre el origen y la nacionalidad. Listo. Vamos a ignorar esto, ya le vamos a mostrar ahorita. Sigo, Jorge Velosa, sujeto, is, verbo, ¿cierto? Otra vez. A Carranga Famous Group from Ráquira, Boyacá. Listo. Bueno, aquí de pronto yo he pensado, no sé si fue un grupo o de pronto un músico. Bueno, aquí ya vamos viendo, pero ahí no. Es el ejemplo, es el ejemplo. Sujeto, verbo, complemento. Estoy dando que información personal. ¿Con qué lo hago? Con el verbo to be. Listo. Jorge Velosa, received, verbo, de honoris causa from Universidad Nacional. ¿Qué me falta aquí, por ejemplo? Lo mismo es español, de pronto colocar cursiva, de pronto colocar comilla, porque ya aquí hay cursiva para que no se vea como tan raro. Bueno, lo puedo hacer. Sin embargo, ¿qué estructura tengo? Pasado simple. Jorge, sujeto, verbo, ya no es el to be, porque ahora ya no estoy hablando, ya no estoy describiendo, sino ahora estoy hablando de una acción que sucedió, precisa, pasado simple, recibió. Listo. Y complemento. Continúo de la misma forma. Sujeto, los carrañeros de Ráquira, en este caso, verbo en pasado, se formó, complemento, en este caso el año. ¿Listo? Y así, si usted se da cuenta, si seguimos analizando, pues nosotros armamos nuestras oraciones. Todas están así. Ahora, como se dio cuenta aquí en estos azulitos, ¿qué pasa? Pues que si yo solamente escribo así, ¿cierto? El texto está bien, claro, pero de pronto queda un poquito como muy robótico, ¿no? Como que, bueno, entonces la idea será poder, y ese será el punto, ese será el punto número 7 y es, ahora intentemos utilizar algunas conjunciones. ¿Cuáles son esas conjunciones? Esas palabras que me pueden ayudar a mí a unir las oraciones, a unir, perdón, las ideas que yo tengo
y para que el texto sea un poco más fluido. Como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, tenemos una ahí como first, como, como entonces, como después, como esto también me sirve para entonces o después, como después otra vez, ¿no? Como para seguir el orden. Eh, que se le cayó a Robinson por acá. Listo. Listo, como para seguir el orden, pues, de nuestro texto como tal y algunas que me sirvan a mí para terminar. In conclusion, por ejemplo, finally, in brief. Entonces, ya mis oraciones que empecé a construir una por una, ¿cierto? Voy a intentar agregarle esos tipos de conectores para que me sirvan a mí para estilizar precisamente el texto, ¿no? Para que sea un poquito más fluido. Hay muchas conjunciones y yo le recomendaría pues que ustedes se case con dos o tres y utilice esas tres y las vaya rotando, ¿sí? A veces uno intenta abordar muchas al mismo tiempo y después no se acuerda casi de ninguna. Entonces, cásese con tres o cuatro, coloquialmente hablando. Es decir, utilice tres o cuatro todo el tiempo y las va rotando. Digamos, first para empezar, finally para terminar y aquí juegue con estas. Then, después so, después next, después then otra vez, después after y va jugando uno con estas para ir contando de pronto los serie de acontecimientos. No en todos los casos me cabe a mí una conjunción, pero sí en algunos, ¿no? Aquí yo utilicé, entonces yo digo, vamos a analizar nuestro texto. Decimos, Jorge Velosa is from Colombia. Listo, period. Terminé. Moreover, que es como un además, moreover, Jorge Velosa is a carranga famous group from Ráquira, Boyacá. Listo. First, piense la estructura, punto, tengo la conjunción, coma y continúo. First, Jorge Velosa received the honoris causa from Universidad Nacional. Podemos aquí meter algo, vean, poner el punto, podemos colocar después, 5 años después, después de eso, solamente after. After, los carrangueros de Ráquira formed in 1979. After that, vamos a utilizar after that. After that, he formed Jorge Velosa y los hermanos Torres in 1984. ¿Listo? In addition, vamos a utilizar en adición. In addition, los carrangueros was formed. Los carrangueros, pues como es un grupo, por eso al was, ¿no? Porque es solamente un grupo. Was formed by Javier Moreno Forero, Requinto, español es español. Vocals, Jorge Luis Velosa, Riolina, Guacharaca, Félix Ramiro Zambrano, and Rhythm Guitar, Javier Apráez, ¿no? Español, recuerde, es español. De pronto aquí me falta un poquito como eso, las comillas, la cursiva para indicar que es una palabra del español. Ok, Rhythm Guitar, Javier Apráez, tiple, ¿listo? Jorge Velosa's influences were rumba criolla, bambuco, bla, 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 bla. Jorge Velosa is the pioneer of the Colombian musical genre, la carranga. ¿Me falta más información? Claro, me falta un poquito tal vez más de información para cubrir aquí estos aspectos. Hablar un poquito de los premios, ¿ya? Pero yo decido, como le decía al principio a usted, bueno, usted precisamente decide de qué aspectos va a hablar. La idea es que pueda cubrir la mayoría de aspectos que están acá, ¿sí? Para que le quede una historia, pues, bien, digamos, robusta, una historia interesante, pues, con bastante contenido. Pero, pues, usted, si usted considera que los premios no son importantes, pues, entonces no coloque premios, coloque los récords. O si que los récords no son importantes, bueno, entonces no coloque los récords y coloque los premios o que las primeras nombres de la banda, pues no, porque no tenía hecho. Ah, bueno, pues entonces esto no lo va a colocar. ¿Sí me van a entender? Ya ustedes van diciendo o van mirando qué aspectos van a ir incluyendo como tal en el texto en general. Y bueno, esa sería la evidencia. No sé si quedan dudas, preguntas, inquietudes a ustedes que están por acá acompañándome. Fácil, difícil, más o menos, ¿cómo la ven? Los escucho, los leo. Pues, profe, yo creo que está muy entendible la explicación de lo que usted nos pide y pues no va a decir fácil, pero o sea, si uno lo piensa es algo más bien como emocionante porque va a aprender de lo que a uno le gusta en el otro idioma. Ok, listo, súper, súper. Bueno, no la ves tan compleja, listo. Sí, el ejercicio y nos va a pasar es que ahorita uno dice, bueno, siéntese a escribir. Cuando yo me siente a escribir es cuando va a decir, "Uy, venga,
¿Sí? ¿Cómo es que yo creo oración? ¿Cómo? Pero si ustedes siguen, digamos, los pasitos y demás, si preparamos el vocabulario, yo les aseguro que el ejercicio, pues de pronto no va a ser, que no, que va a ser, va a seguir siendo un poquito complejo. Sí, claro, la escritura siempre lo va a hacer en cualquier lengua. Si antes se escribe en español, a ver cómo nos va, también es complejo, sobre todo si no lo realizamos casi nunca, porque a la final tiene que ver también con eso. Nosotros no escribimos, digamos, yo me meto ahí en la colada, uno casi no escribe, o si escribe, pues escribe de pronto comentarios o cositas no, como que no tan académicas, depende también de lo que esté haciendo cada uno, ¿no? Eh, pero seguramente va a ser un poquito más fluido, ¿no? Usted no se va a sentir como tan frustrado, tan presionado tal vez si seguimos los pasitos, porque sí, el ejercicio a la final de producción escrita no es sencillo. Bueno, Robinson, Andrés y David, ¿están por ahí más o menos? ¿Cómo les quedó? ¿Fácil, difícil? Más o menos. Excellent. Venga, a ver. Sí, David profe, nos está dice, bien. dime Andrés. Está bien, está entendible. Listo, listo Andrés, súper. Lo que le iba a preguntar era, profe, uno también lo puede hacer con la banda que uno tiene o... Ah, listo, sí, de una, David. Si tú tienes tu banda, tu grupo en general y lo quieres hacer sobre él, bueno, está bien. Ya revisa entonces qué aspectos puedes incluir y qué aspectos de pronto sí tienes que dejar por fuera, entre comillas. Pero claro que sí, me parece. Muy bien. Ah, ok, gracias. Listo, Andrés. Y David nos dice, y fácil. Sí, bueno, sí, hasta que se sienten a hacerlo, pues, bueno, ahí uno dice, uy, pucha, sí está fácil, está más o menos. Siempre va a ser complejo la escritura, pero es muy importante, muy interesante. Y siempre yo les digo, o no, pero pues les diré, alégrense de esos pequeños logros, ¿no? Que yo pueda escribir una oración, esa oración. A veces la gente, no sé, la misma inmediatez de la modernidad líquida, dice Simón Bauman, pero la misma inmediatez de todo, del afán de hacerlo, de yo quiero aprender ya y demás, y a veces se dejan como, como que se olvidan o no se les da la relevancia a esos pequeños logros que terminan siendo a la final, pues esos pasos, ¿no? Esos peldaños para llegar al objetivo final, que también les pasa a ustedes en la música, ¿no? Y entonces aquí la última ya para cerrar es eso. Si usted es capaz de escribir 2, 3 oraciones, alégrese de esa vaina, porque eso ya es trabajo, eso hace parte de ese proceso. Eh, entonces, pues la invitación está ahí, ¿no? Porque al final, como yo les decía, pues yo me puedo ir a Gemini, que es una maravilla, y decirle, vea cómo lo vamos a hacer. Escriba una biografía sobre Jorge Velosa. Punto. No más vamos a escribir 200 palabras. Entonces la señora, el señor o lo que sea, inteligencia artificial, pues me lo va a dar, vea. Y ahora yo qué le voy a decir, le voy a decir, traduzca la biografía al inglés. Le escribí sí. Y ya está, aquí está, vea esta biografía, profe. ¿Y yo qué le voy a decir? Pues yo no voy a decir nada, le digo, qué buena biografía, hermano. 5. Y está bien, ¿no? ¿Qué la hizo? Bueno, no, sí, está bien. Ahora, es una herramienta. Está, sí, no la voy a decir no la use. No, si usted la quiere usar, listo, úsela. Pero ahora coja esta vaina y estúdiela, ¿sí? Porque la máquina no puede ser más inteligente todos los días y el humano más bruto, ¿sí? Entonces, bueno, si usted lo hace, hágale. Ahora coja este texto y estúdielo y empiece a leerlo y léalo en voz alta. Y si le gusta, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ese tipo de voces, vamos a escucharlo para que él me diga y yo empiece a mirar la Claro, pronunciación. aquí tienes una Después traducción. lo leo en voz alta, después me grabo la voz, después hago un comentario si sea chiquito o me grabo la voz haciendo un comentario de esto. Es decir, si yo no soy el que creo el texto, porque al final uno no lo puede decir ahorita a los estudiantes, no solamente aquí en SENA, sino en colegio, en universidad, pues no utilice esto, que esto que va. La mayoría lo va a utilizar. Y está bien, es una herramienta súper poderosa. Ahora la idea es cómo yo utilizo este tipo de herramientas para que no solamente ella aprenda, entre comillas, sino para que yo también aprenda algo. No hice el ejercicio de producción escrita porque él me lo hizo. Listo, hagamos el ejercicio de producción o de comprensión, en este caso lectora. Leamos, entendamos todo lo que está ahí. Ahora,
leamos esto en voz alta. Ahí hay producción, pues de pronto reproducción oral, pero hay. Estos son los reyes. Pero bueno, hay producción, hay algo que usted está haciendo, ¿listo? Haga un resumen, haga, ¿sí? Después léalo en voz alta, como le digo, mire la pronunciación de ahí, ¿sí? Bueno, haga un dibujo, no sé. Es decir, buscar las formas en las cuales, pues yo, más allá de que la máquina haga cierto trabajo, pues yo también haga otro tipo de trabajo que también es importante, ¿no? La comprensión lectora también es maravillosa. Y ya de pronto, pues otro día sí me siento a escribir. Claro, ¿cuál es la idea, no? Pues la idea es que usted escriba el texto, que siga los pasos, que esta es la forma en la cual yo podría, digamos, decirle, si usted quiere aprender, pues esta sería la forma, aunque acá yo también puedo aprender otro tipo de cosas. No está mal, pues, pero yo podría aprender, pues, tal vez un poquito más. Aquí o lo puedo hacer las dos y después lo comparo. Bueno, hay herramientas que uno puede utilizar, muchas formas, eh, como para seguir, digamos, potenciando esos procesos de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, aquí la recomendación, pues, son dos. Primero, no podemos ser ajenos a la tecnología, al avance de este tipo de programas y demás. Y si lo utilizamos entonces, pues porque es así, ¿no? La gente, y ahí está el rumor, ¿no? Es que la inteligencia artificial nos quitará el trabajo de los profesionales y por ahí, creo que era Elon Musk incluso. Bueno, no es que me caiga muy bien el señor Musk, pero eh, más o menos la premisa es, no es que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los profesionales, pero le va a quitar el trabajo a los profesionales que no sepan utilizar inteligencia artificial. Y no es la inteligencia, es el profesional que no sabe cómo utilizarla. Entonces aquí pues la idea es precisamente eso, ¿no? Intentar también utilizar las estrategias que están a la mano, pero pues si yo lo hago de esta forma, intentar entonces buscar qué otra vertiente, desde qué otra área, desde qué otro punto, aspecto, ¿sí? Yo puedo trabajar en este caso, por ejemplo, las evidencias que estamos haciendo nosotros, ¿bien? Y es donde le digo, listo, usted puso a esta vaina a generar texto, pues súper, está bien, con palabras claves, con, bueno, un poco de vainas, ve, aquí nos da incluso notas de traducción para la gente que no entiende. Sí, maravilla, pero entonces ahora, bueno, hagamos algo, leamos en voz alta, transcribamos el texto, busquemos las palabras, miremos la pronunciación, bueno, cualquier, en este caso, cualquier forma que yo tenga para poder, digamos que potenciar, ¿no? Eso que de pronto no lo hice en el ejercicio de producción como tal escrita, bueno, está bien y es válido, bien. Pero bueno, la recomendación obviamente va a estar en que nos sigamos los pasitos como tal. ¿Sí? Y sin embargo, pues, bueno, no podemos estar ajenos tampoco a la nueva forma de estudiar del humano, de estudiar guiño guiño. Pero una maravilla, ¿no? Hicimos la evidencia. Bueno, ahora sí. Si tienen alguna duda, queda inquietud, solicitud, demanda, los escucho. Si no, vamos a dejar si quieren la grabación hasta acá. Llevamos una horita y algo, entonces yo creo que está. ¿Qué le hizo Robinson? De, de cuánto era el máximo de palabras, creo que. No, tenemos un